Bueno, en cirugía plástica, la patología quirúrgica de la cara lo podemos dividir en patología quirúrgica adquirida y patología quirúrgica congénita. Dentro de la patología quirúrgica de la cara, se subdivide en patología quirúrgica asociada a traumatismo o postraumática y otra patología quirúrgica, quirúrgica de la cara adquirida asociado a secuela oncológica. ¿Okay? Las quirúrgicas asociadas, adquiridas, asociadas a traumas, son todas las lesiones que se pueden producir en la cara producto de un trauma por diferentes agentes. Y dentro de ellas las lesiones llamadas heridas, que pueden ser cortantes, contusas cortantes, coriativas, con pérdida de sustancia. Pueden ser también asociadas a agentes térmicos, quemaduras químicas, también quemaduras eléctricas. ¿Okay? Toda esa patología ustedes lo han visto. Cuando hay una quemadura en cara, ¿qué hacer? Cuando hay una herida, contusa cortante propiamente dicha, escoriativa, con pérdida de sustancia. Ya ustedes lo han visto, cómo es el manejo y el tratamiento. Que generalmente, si es una herida que tiene menos de 2 centímetros de diámetro, manejo de cierre primario. Si es contaminada, lo han visto, se difiere, o infectada, se difiere el cierre, y se hace un cierre por tercera intención. ¿Ok? Si el paciente tiene algunos factores de riesgo, pueden hacer que esa cicatriz, ya lo han visto ustedes. Si es con pérdida de sustancia, ya lo han visto, colgajos locales, etc. Entonces, no vamos a volver a repetir ese tema. ¿Ok? Dentro de la patología quirúrgica adquirida están las oncológicas. Y dentro de esta patología quirúrgicas adquiridas oncológicas son aquellos defectos en la cara como consecuencia de recesiones de un tumor en la cara, que puede ser un tumor de la piel, un tumor de tejido blando, sarcomas, ¿ok? Y de la estructura ósea de la cara, los osteosarcomas, los odontosarcomas, etc. Y ya lo han visto ustedes, ¿ok? O lo van a ver en cabeza y cuello, pero ustedes lo han visto durante los temas de cirugía de la parte teórica. El tratamiento de estos defectos es con colgajos. Son recesiones amplias, no son pequeñas, con márgenes de seguridad que puede comprometer piel, tejidos blandos o estructuras óseas. ¿Y cuál es el plan de tratamiento? Los colgajos. Si compromete la piel, colgajos dermograsos, dermofaciales. Si hay pérdida del esqueleto de la cara, colgajos sociocutáneos, que pueden ser de avance, de rotación, ¿ok? O colgajo libre. No voy a volver a repetir la clase de colgajo. ¿Ok? Entonces no vamos a tratar. Entonces, en el servicio de cirugía plástica del Hospital Regagliati, el 80% de la patología quirúrgica de la cara, y me puedo atrever a decir que casi la gran mayoría de la patología quirúrgica de la cara en los servicios de cirugía plástica, es la patología quirúrgica congénita de la cara. Y cuando hablamos de congénita, nos tenemos que referir a las malformaciones congénitas de la cara. Entonces, en el hospital, el 80% de la patología quirúrgica en cirugía plástica lo hacen en cirugía plástica pediátrica. Entonces, vamos a hablar, entonces, de lo que no se ha hablado, las malformaciones congénitas de la cara. Esta patología quirúrgica de la cara, ¿cómo se maneja?
¿Ok? Muy bien. ¿Qué vienen a ser las malformaciones craniofaciales, doctor? ¿Y por qué no malformaciones faciales? Ustedes saben que la cara lo dividen en 3 tercios desde el punto de vista topográfico anatómico. El tercio superior, que es la frente, el tercio medio, que es la mejilla, y el tercio inferior, que viene a ser la zona mandibular y el mentón. ¿Ok? La cara, propiamente dicho, es el tercio medio, el tercio inferior. La mejilla, el mentón. ¿Y qué cavidades están ahí? Las 3 cavidades: orbitaria, cavidad nasal y la cavidad bucal. Eso viene a ser la región propiamente de la cara. Pero, doctor, la cara forma los 3 tercios. La frente es un componente de la cara compartido con el neurocráneo, porque el tercio superior de la cara, por detrás del tercio superior de la cara, está la fosa anterior del cráneo, fosa ocupada por el lóbulo frontal o lóbulo más importante del cerebro. Entonces, ese tercio superior de la cara es un tercio compartido con elementos que existen en la cara, en la zona de la frente, y también es un área anatómica que se comparte con el neurocráneo. Por eso, cuando hablamos de malformaciones que afectan de la cara, vamos a hablar siempre de malformaciones que afectan esos 2 tercios inferiores y el tercio superior. Malformaciones craniofaciales. ¿Okay? Y doctor, desde el punto de vista topográfico, el tercio superior es importante, por supuesto. Está la frente, está la zona ciliar, supraciliar, el entrecejo, áreas anatómicas, estéticas, muy importantes que forman la cara. ¿Ok? Claro, desde el punto de vista anatómico. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto, claro. Entonces ahora entramos, entonces una vez ubicado en la anatomía, en lo que es lo que le he hablado, hablemos de las malformaciones craniofaciales. En el Perú, el 90% de estas malformaciones se detectan, el 90% al momento del nacimiento. Este diagnóstico al momento del nacimiento le da una denominación de malformaciones craniofaciales congénitas. Son patologías congénitas, ¿sí? En países de primer mundo, el 50% lo hacen en el momento del nacimiento y otro 50% ya lo hacen antes del nacimiento, debido a que hay toda una subespecialidad que es el manejo de la detección de malformaciones craniofaciales por médicos especialistas en medicina fetal. Recién en el Perú, por ahí en el Hospital 2 de Mayo, en la maternidad, en el Hospital Rivaletti, se hace medicina fetal y en el momento del embarazo se hace el diagnóstico, especialmente entre las 3, 14 semanas y a las 20 semanas, que son ecografías de morfología fetal, en la cual uno puede hacer un diagnóstico muy temprano, casi un 80%, con bastante especificidad y de las malformaciones craniofaciales, ¿sí? Estamos hablando de primer mundo, ¿no? Recurso humano altamente capacitado. En nuestro país probablemente todavía no lleguemos a esos momentos porque no hay una inversión, ahora menos en lo que es salud, para revalorizar, para incentivar la formación de recurso humano altamente capacitado con presupuesto público en el extranjero, ¿sí? Es un poco complicado ahora, ¿sí? Entonces, vamos a seguir haciendo diagnóstico de las malformaciones craniofaciales al momento del nacimiento. Muchachos, entrénense bien en la evaluación del recién nacido, por favor. Cuando hagan su internado, en la rotación de pediatría o en la rotación de ginecostetras, evalúen bien todos los protocolos de evaluación de recién nacido, todos los pasos precisos
meticulosos, ¿ya? Detallado de la evaluación del recién nacido para detectar las malformaciones craneofaciales. Estas malformaciones afectan los tejidos blandos, o sea, la piel que deriva del ectodermo, los tejidos blandos, músculos, fascia, el esmaz, nervios, ligamentos, ¿ya? Estructuras de sustentación, ¿ok? Membranas, todos esos tejidos blandos que derivan del mesodermo también se ven afectados. Y el macizo facial, que deriva también del mesodermo, se ve afectado. En algunos casos, donde las cavidades son envueltas por epitelio, por mucosa, también muchas veces se ve afectado y estos derivan del endodermo. ¿Ok? Entonces son malformaciones bastante severas que afectan la cara en todos los planos anatómicos, desde la piel, esqueleto e inclusive mucosas. ¿Ok? Ya le he explicado, afectan la cara y el tercio superior de la cara, que está relacionado con el neurocráneo. Y doctor, ¿y puede afectar otros componentes del cráneo? Sí, porque muchas veces está relacionado. ¿Ok? Por eso afecta la cabeza y la cara. Y doctor, no entiendo, la cabeza, me habían explicado en anatomía que se divide el neurocráneo y el esplenocráneo. El neurocráneo es el componente de la cabeza que aloja el encéfalo y el tronco cerebral. Y el esplenocráneo es el esqueleto propiamente de la cara que aloja todos los sentidos. ¿Ok? Y también se ve afectado. ¿Cómo lo podemos clasificar las malformaciones craneofaciales? En tres tipos. Las fisuras, llamadas también como hendiduras craneofaciales. Dentro de esas hendiduras o fisuras craneofaciales, las más conocidas son las fisuras labio-alveolo-palatina, muchachos. Las displasias craneofaciales vienen a ser aquellas malformaciones que generan hipoplasia o aplasia de tejidos blandos o del esqueleto, generando grandes asimetrías. Eso vienen a ser las displasias craneofaciales. Y la craneosinostosis es una malformación congénita que no afecta a los tejidos blandos indirectamente, tampoco el esqueleto, pero sí afecta los centros de crecimiento óseo del cráneo, de la cabeza, mas no de la cara. Estamos hablando las suturas, porque el crecimiento del cráneo está dado en sus centros de crecimiento que son cartilaginosos, en las suturas bregmática, pterigoideas. ¿Ok? ¿Qué pasa en estas suturas? Se osifican durante la etapa fetal o a las pocas semanas después del nacimiento. Por lo tanto, se produce una osificación temprana del neurocráneo, de la cabeza. Eso es una craneosinostosis. Muy bien. ¿Por qué hablar del primer arco branquial? Ustedes saben que existen a nivel de la zona cervical, en la etapa embrionaria, los famosos arcos branquiales, primer, segundo, tercer y cuarto arco branquial. Las malformaciones craneofaciales tienen una relación directa con el primer arco branquial. Ojo, básicamente con el primer arco branquial, porque el primer arco branquial proporciona ectodermo, mesodermo, ¿ok? Y endodermo al tercio inferior de la cara, ¿ok? Ese tercio que se encuentra por debajo de la nariz y termina en el reborde mandibular y en el reborde mentoniano, ¿ok? Este primer arco branquial, importante, ¿ok? Porque participa en la morfogénesis del tercio inferior de la cara. Existen otros arcos branquiales, como el segundo y tercero, que participan en menor cuantía en la constitución de la cara, especialmente de un órgano que vamos a ver, de la oreja. Dentro de las fisuras craneofaciales más frecuentes que afecta la cara son la fisura labio-palatina o labio-alveolo-palatina, conocido
por la gente como labio leporino, muchachos. ¿Ok? Esta fisura va a afecta básicamente lo que es el labio superior, afecta el arco alveolar superior y los huesos palatinos. ¿En qué consiste? En la falta de unión de estas estructuras, generando así un espacio. A ese espacio llamado fisura, a ese espacio llamado hendidura, que puede ser, en ese caso, unilateral, bilateral, ¿ok? Pueden ser completas, incompletas, ¿ok? Entonces hablamos de una fisura labio-alveolo palatino. Vean ustedes acá, una fisura alveolar con un componente labial con un componente alveolar. Unilateral, completo. Vean acá, una fisura bilateral que afecta el labio, que afecta el alveolo, probablemente los huesos palatinos. El paladar tiene dos componentes, un componente óseo y un componente blando. Puede afectar el componente blando o solo el componente óseo o ambos, que es lo más frecuente. Vean aquí una fisura bilateral. Aquí una fisura bilateral completa que afecta paladar blando y paladar duro. Y una fisura labial y alveolar incompleta. Por eso es importante que ustedes hagan una evaluación detallada, meticulosa del recién nacido, muchachos. La fisura labiopalatina es una de las malformaciones craniofaciales más frecuentes en nuestro país, en Sudamérica. En el Perú, aproximadamente, de cada 500 a 700 nacidos vivos, nace un niño con fisura labiopalatina. Las estadísticas en los últimos 2-3 años se acercan ya de cada 400 niños nacidos, nace un niño con fisura labiopalatina. Mientras que en otros países donde la salud pública ha mejorado, muchachos, estamos hablando de Chile, Colombia y Brasil, esta prevalencia está entre 700, 800 o 1000 nacidos vivos, por cada 1000 nacidos vivos, una fisura labiopalatina. Y doctor, ¿y por qué en nuestro país nacen más con fisura labiopalatina? Vamos a ver que esta malformación es multifactorial, es muy epigenética. Mucho tiene que ver los factores externos para expresar. En un país donde tenemos madres anémicas cada vez más, madres desnutridas, un sistema de saneamiento inadecuado, falta de agua, desagüe, un programa estricto de control materno infantil, falta de recursos humanos, falta de inversión en la salud pública, ¿ok? Un deterioro completo del sistema de salud pública en estos últimos 2-3 años está provocando que las fisuras o las fisuras labiopalatinas se incrementen. Madres que tienen procesos infecciosos, virales, toxoplasmosis, ¿ok? Citomegalovirus. Entonces, estamos retrocediendo, ¿ok? No, usted me dirá, doctor, no hemos mejorado como en otros países. Usted, ¿para qué yo explicarle? ¿Cómo está la situación del país? ¿Mejor que antes o igual? Eso lo saben perfectamente ustedes. Es por eso que esta prevalencia se está reduciendo, aumentando, en nuestro país. ¿Ok? Ya les he mencionado que la fisura labiopalatina se puede hacer en la gestación, especialmente entre las 14 semanas, no muy claro, pero
entre las 18 y 20 semanas, ustedes pueden indicarle una ecografía de morfología fetal que debe ser realizado por un experto en medicina fetal. Yo les pregunto, en el Perú, ¿cuántos expertos en estudio ecográfico de morfología fetal existen? ¿Y en qué lugares? ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctor, sí se le Sí, escucha. doctor, buenas noches, se le escucha. ¿Me escuchan? En Iquitos, hace 2, 3 días, hablaban de problemas de pediatra. Creo, para una región como Iquitos existen, creo, 10, 12 pediatras, 10, 12 ginecólogos. ¿Habrá un experto en medicina fetal? Ya, doctor, lo enviamos un experto. Para hacer medicina tienen que tener un ecógrafo de última generación. Equipaje instrumental para hacer estudio y de llegar exactamente a ese diagnóstico. Entonces, en nuestro país, en nuestro hospital, hay como 2 o 3 expertos en medicina fetal, siendo un hospital que atiende 13 millones de asegurados. Entonces, es una enorme preocupación de la salud pública en el futuro, así como vamos, ¿sí? Así como vamos, muchachos. Entonces, a lo mucho ustedes pueden hacer en su serum con control estricto de la gestación para evitar muerte materna. Pero si nacen, como ustedes se han formado, se han preocupado ahora de un buen examen, examinan al niño, hacen diagnóstico de fisura labio-palatina, tendrían que transferirlo a un hospital donde existan cirujanos plásticos y un equipo multidisciplinario para manejo de estos niños, porque se ademisan rápidamente, se desnutren. ¿Dónde existe? Bueno, en algo en el hospital Revaliati, en algo en el hospital del niño. ¿Dónde más? No hay. En Esambra. ¿Sí? Imagínense. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Acaban de escuchar un niño que se había quemado por líquido caliente, en este caso chicha hirviendo en provincia. ¿Han escuchado de esa noticia? Sí, Hola. doctor. ¿Qué porcentaje? Acaban de ustedes estudiar quemadura. ¿Qué porcentaje de quemadura tenían? Dice la noticia. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ese niño tenía quemado más o menos el 55%, era un gran quemado, 55% de superficie quemada. ¿Sí? En otros lugares del mundo, Argentina, que tiene una de las mejores unidades quemadas, en Brasil también, Chile, ese niño se salva. Vive, muchachos. ¿Ya? Entonces, como yo le decía el otro día a mi grupo, el mejor tratamiento de la quemadura en nuestro país, con grandes problemas de salud pública, ¿cuál es? La prevención, evitar que se quemen los niños. Entonces, cuando vayan a su serum, hagan charlas de prevención de quemadura. Es lo único que pueden hacer. Más no. ¿Sí? Entonces, otro elemento importante en las fisuras labiopalatinas, muchacho, que haciendo un diagnóstico precoz durante la gestación, preparan a los padres psicoemocionalmente. En otros lugares del mundo existen psicólogos, psiquiatras, un conjunto de personal de psicología para dar soporte a los padres. A las 20 semanas le dice, señor, usted va a tener un niño con fisura labiopalatina, no hay problema, nosotros tenemos un servicio de malformaciones multidisciplinario, no le han encontrado ningún otro problema, ese niño va a ser normal su vida,
lo preparan al padre, preparan al entorno familiar, que cuando nace ese niño, el niño esperado. No tiene ningún impacto negativo psicoemocional al entorno familiar. En nuestro país nace un niño, más también en una comunidad o una zona rural, donde no hay una sensibilización de esta patología y genera un estigma, un trauma, un desamor, como decía un gran maestro, del padre a los niños. Eso tiene repercusión psicoemocional en el niño, en un deterioro de las emociones. El cerebro de los niños no solamente se desarrolla con alimentación, decía, crece con amor, se hacen fuertes e inteligentes con amor y alimentación. Entonces en otros lugares se preocupan por esto. ¿Qué importancia es tener expertos en medicina fetal? Muchachos. Una vez ya nacido el niño, es importante que ustedes ocupen, dar el soporte en lo que se pueda, pero ustedes como médico general pueden hacer eso. Nunca se olviden que el tratamiento de la fisura labial tiene que hacerse antes de los 3 meses. Entre los 2 y 3 meses. En un centro, muchachos, donde existan cirujanos plásticos pediatras. Aquí en el Perú, Hospital del Niño San Borja y Hospital Revalidadero. Son los lugares donde existen para 34 millones de habitantes, en la cual de cada 400 nacimientos tiene un niño. ¿Ok? Nunca se olviden, refieran, por lo menos hacen ese acto académico de referir. Porque mi profesor me enseñó que deben ser operados antes. Y doctor, ¿y por qué? Porque el niño necesita organizar su aparato fonador. Necesita desarrollar el auricular de los labios. Para la fonética, para la succión adecuada, para la masticación. ¿Okay? Y la fisura labiopalatina. Voy a cambiar esto. Todavía sigue siendo el protocolo de un año y medio. Todavía están los protocolos aquí nacionales. Que la fisura del paladar debe ser operada al año, máximo un año y medio. Doctor, ¿por qué no lo operamos antes o no lo operamos después? No lo operamos después porque necesita yo organizar el aparato fonador, la fonética para el habla. Debe estar organizado al año y 3 meses, para que no pueda tener estigma en el lenguaje. ¿Okay? Doctor, ¿por qué no andan? Porque necesitan de los centros de osificación, de crecimiento del paladar duro, estén lo más desarrollado para operar. ¿Okay? Tiene que ser actualmente en el que recomiendan que no debemos operar un año. Entre 10 meses a un año debemos operar la fisura paladina para no tener un problema de tipo funcional en el habla del niño. Está decidido su aguanta, por favor, foniático desde el punto de vista anatómico, para que cuando el niño empiece a pronunciar sus palabras, empieza a pronunciar palabras con una fonética normal, para que su cerebro aprenda el sonido de una palabra normal. Porque si ustedes lo ven un año y medio, 2 años, 3 años, y el cerebro por la audición empieza a impregnar el sonido de una fonética naso oral o nasal, se le va a quedar el estigma de un niño con fisura paladina. Sí, lo van a reconocer que ese niño un problema de la fisura, un problema de fisura. Y va a ser Doctor, buenas noches. Sí. El doctor le refería que entre mis compañeros ahora que me ha comentado sobre la derivación, que yo he tenido la oportunidad de ver una de las cirugías que hace entender de nuestro Borja, y que ahí hay una doctora que es plástica, que podría ayudar bastante a los bebés.
sobre el tema de manera de la labial. Perfecto. Como yo les digo, los encuentros en el Perú, donde hay 6 clásicos pediátricos entrenados en tratar la ciencia latina. Si ustedes me dicen, doctor, usted ha aprendido la latina durante la residencia, se enseña, pero yo no he hecho la socialidad. No puedo apoyarle. Lo estoy haciendo para aprender cómo son las enfermedades, pero tiene que decir para la clase pediátrica. Experto en informaciones de la administración. ¿Dónde hay? En el niño que lo acaba de mencionar y en la carrera de Leti. Vete al Guaysa, vete a Piñi, que no hay. Vete al Cayo, no hay. Vete al local de donde las casas más chiquitos, no hay. Esa es la realidad, muchachos. Probablemente cada vez se cambian menos. Si es que no probamos en el suicidio, dar resultados más a salud. ¿Sí? Muy bien. Además debe ser multidisciplinario. No solamente para las clases, vamos a hablar. Participa con las clases, pediatras, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos, biólogos, participa en los pediatras son un neurocirujano pediatra, cirujano pediatra, otorrino pediatra, una asistente social, pediatra, un médico de medicina fetal, todo un equipo multidisciplinario que debe haber en un hospital de malformaciones craneofaciales, que no lo hay de malformaciones en el Perú, debería haber. ¿Okay? Y otra cosa que hasta ahora en el Perú se está luchando desde hace 50 años que exista un programa con un programa ya que su prevalencia es bastante elevada, con presupuesto para implementar su programa, infraestructura y capacitación. Debería existir. ¿Okay? Dinero hay, muchachos. ¿Okay? Dinero hay. Pero ya que hablar, ustedes saben, todo ese dinero que se invierte. Ya. Muy bien. Muy bien, acá vean ustedes una fisura labial que afecta solamente el labio. Para que dicen la boca o la lengua, que no está comprometido el alveolo y que el paladar es tanto duro como blando. Esto es una fisura labial unilateral parcial. Acá hay que operar antes de los 3 meses. Esta es una fisura labial completa que afecta el alveolo. La en la boca también afecta el paladar duro y el paladar blando. Las fisuras labiales bilaterales. Examinando bien, fisura labio palatino es un diagnóstico. Y lo preparan a la paciente, que debe ser operada durante los 3 meses. Esta es una fisura palatina que afecta el paladar blando, la parte muscular en la parte posterior y el paladar duro parcialmente. Debe ser operada los 2 al año. Y esta es una fisura completa que afecta al paladar duro en su totalidad, blando y la fisura alveolar. El paladar blando vienen a ser los músculos palatinos, músculos del paladar blando. Pregunta de examen: ¿cuántos músculos del paladar blando existen? ¿Quién sabe? Hola. Hola. Muchachos. ¿Escuchar? Se fueron. Sí, doctor. ¿Cuánto? 5 músculos palatinos del paladar blando. Estos músculos palatinos no están unidos, están separados por esta fisura. Y la cirugía consiste en unir estos músculos. ¿Para qué? Para que el paladar blando trabaje así como un esfínter.
de dilatación y contracción. Y de esa manera reduzca el espacio o aumente el espacio para la fonética, para que actúe la boca como una caja foniátrica. Por eso es importante el habla. Y para que el aire tenga la presión y dilate o comprima el paladar duro, tiene que estar indemne el techo de la boca. Si no está indemne en una fisura, ¿qué pasa? El aire sale por la fosa nasal, los alimentos. Por eso este niño intenta hablar y como habla, con una tonalidad y una sonoralidad oro nasal. Él habla con la nariz, ¿sí? Y eso genera un estigma, ¿sí? Y en los colegios, ¿qué genera? Bullying en los niños, trauma psicoemocional. No debería ocurrir en nuestros países. Sigue ocurriendo, es una pena, ¿sí? Estos niños tienen que tener buena hemoglobina. Preocuparse que si ustedes tienen en su centro de salud, que al año tengan mínimo 12 de hemoglobina para operar. Eviten la anemia en los niños. En el Perú, del año 2022 al 2023, se ha incrementado en 800,000 niños con anemia menores de 5 años. ¿Sí? Por eso digo, no estamos mejor. Pobres niños, ya con una anemia, cerebro deteriorado y encima con una fisura, ¿sí? Preocuparse. A veces no se llegan los insumos para la anemia. Encima desnutridos, encima esos programas de apoyo alimentario que ahora que le dan a los niños. ¿Sí? Estamos preocupados, ¿no? por esta generación que se viene, ¿no? Muchachos, los que van a ser pediatras, ¿sí? Miren, una fisura labial unilateral incompleta. Y vean que esta fisura, al afectar el labio, vean, el ala nasal. El ala nasal, acá hay unos músculos y el piso de la boca se relaciona, el piso de la fosa nasal se relaciona con este músculo, el orbicular. Y miren que esta fisura labiopalatina o labial también afecta el ala de la nariz. Hace una mala implantación del ala. En algunos casos la fosa nasal está incompleta. El piso de la fosa nasal está ausente. Por lo tanto, este cartílago, por una mala posición de los músculos, es un cartílago anómalo, delgado, rotado. ¿Ok? Entonces hay lo que se llama la nariz fisurada. Vean ustedes acá una fisura bastante aparatosa, unilateral, labial, alveolar y palatina completa, amplia. Y miren, esta fosa nasal no tiene piso, está alterada esta fosa. Unilateral, severa. Estos niños tienen problemas para la alimentación, ¿sí? Muchas veces hay que poner una sonda. O existe un biberón en pico de pato para alimentar a estos niños especiales. Una unilateral. Esta es una severa. La premaxila está rotada. Hay que operar. Lo tiene que operar gente experta. Cirujano plástico pediatra en experiencia en fisura labiopalatina. La cirugía de labios se llama queiloplastía. ¿Cómo se realiza? Mediante múltiples colgajos. Colgajo dermograso, colgajo mucocutáneo, colgajo de mucosa, colgajos musculares para unir el orbicular. Estos colgajos tienen que ser bien tallados, medidos para una evolución, para reconstituir el labio anatómicamente y funcionalmente. Vean ustedes los filtros, ¿sí? La columna de filtro, miren la reposición del arco de Cupido. Vean este arco, esta fisura,
completa, bastante severa. Miren la nariz, bastante afectada, nariz fisurada. Y después de la cirugía, con múltiples colgajos, y a la nariz fisurada se ha operado. Eso se llama rinoplastia primaria. Ahora se recomienda la rinoplastia primaria de la nariz fisurada. ¿Por qué? Porque si no operamos, dejamos el estigma en los niños con nariz fisurada. El niño va a ir al colegio 7, 8 años con una nariz fisurada. ¿Qué vamos a motivar? Un bullying, una burla. Hay que proporcionarle calidad de vida a estos niños, muchachos. ¿Ve? La queiloplasia, estos colgajos deben ser tallados en forma milimétricas con este compás, el compás de Castroviejo, con colgajos muy precisos, técnica de plastías que alargan el labio. Si es una cirugía muy compleja, debe hacerse a los 3 meses por experto. Vean esta fisura labial amplia con una nariz fisurada. Miren, se le ha mejorado la nariz y la anatomía y la función del labio. ¿Ves este rostro de esta niña? Contenta y alegre. Vamos a hablar de las displasias craniofaciales. La famosa agenesia unilateral de la mandíbula, que consiste en la ausencia o escaso desarrollo de una hemimandíbula, ¿ok? Por una inadecuada o un mal desarrollo de los procesos mandibulares. Ustedes saben que en la morfogénesis facial que se inicia en la 5ª semana, es más intensa entre la 5ª y la 7ª semana de vida embrionaria, donde ocurre casi todos los elementos de la morfogénesis facial para formar la cara, y termina en la 8ª semana. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Ok? Muy importante. En esta morfogénesis facial, la cara se forma de los procesos: un proceso frontal, un proceso maxilar, un proceso nasal y un proceso mandibular. Todos estos procesos están formados por tejidos embrionarios de las 3 láminas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas láminas embrionarias van a proporcionar tejidos embrionarios que van a formar procesos. Todos estos procesos van a formar el esqueleto y los tejidos blandos y la piel de la cara. ¿Ok? Cuando se altera el proceso mandibular que va a formar el tercio medio de la cara, puede haber una agenesia mandibular unilateral, y que va a generar en el niño una simetría facial. En un lado la cara tiene un desarrollo normal y en el otro lado es incompleto. La microgenia, muchacho, es el poco desarrollo también del mentón, del tercio inferior, de los procesos mandibulares. ¿Ok? Puede ser una agenesia leve, moderada o severa. Cuando es entre leve y moderada, muchas veces en la primera infancia no se diagnostica. Y se diagnostica cuando empieza a aparecer la dentición definitiva, porque los niños tienen una mala oclusión dentaria. Y al producto de una mala oclusión dentaria, problemas en la masticación, debido a que hay una hipoplasia leve, moderada o microgenia del mentón. Tratamiento es quirúrgico, mediante distractores. Vean, en la etapa adolescente también, por más cirugía odontología ortognática, estos niños, estos jóvenes no mejoran, debido a que el mentón es tripoplásico. Se hace cirugía ortognática mediante avance del mentón por placas, mini placas y distractores, y aumentamos la longitud del mentón y corregimos la oclusión dentaria. Y de esa manera, como la perfiloplastia de esta niña mejora hasta su rostro. El síndrome de primer arco branquial es un problema genético asociado a una falla genética. Puede afectar el tercio medio de la cara, ¿ok? Perdón, el tercio inferior de la cara y el cuello, compromiso
o alteraciones cervicales de grandes vasos, muchachos. ¿Ok? Muy bien, este síndrome de primer arco branquial puede estar asociado a hipoplasia de mandibular, problemas auriculares muchas veces y problemas propiamente de la cavidad oral. En algunos casos puede haber malformaciones de la columna cervical. Ojo, hay que pensar eso. Este es el síndrome de primer arco branquial, denominado síndrome de Golden. ¿Por qué se caracteriza? Hipoplasia mandibular, alteraciones vocales, macrostomía, hipoplasia mandibular, microgenia y malformaciones auriculares. Síndrome de Golgi, llamado también síndrome de primer arco branquial. El síndrome de Treacher-Collins, ¿ya? Es una disostosis mandíbulo-facial. ¿Por qué se caracteriza esta malformación? Básicamente por una hipoplasia bastante severa del hueso malar y del arco cigomático. En otra palabra, una hipoplasia cigomático-malar. Muchas veces se puede asociar con problemas auditivos, con problemas del piso de la órbita, porque es cigomático-malar, de los párpados inferiores. Puede haber problemas también muchas veces del mentón y compromiso auricular, debido a que el arco cigomático se articula en la zona del inicio del conducto auditivo interno. ¿Ok? El Treacher-Collins tiene una enfermedad asociada a malformaciones genéticas, especialmente a nivel de la mutación de genes en el cromosoma 5. ¿Ok? Entonces, es hereditario. El tratamiento del síndrome de Treacher-Collins, muchas veces, como puede haber microgenia severa, muchas veces compromiso de una hipoplasia bastante severa, que en el momento del nacimiento puede provocar una dificultad respiratoria. Y en esos casos podemos necesitar una traqueostomía para la ventilación. Es necesario una evaluación multidisciplinaria, oftalmólogos, otorrinos, foniatras, para tratar y además en el futuro preparar cirugías reconstructivas multidisciplinarias de estos niños. Este es el síndrome de Treacher-Collins, motivo muchas veces hace 3 años de una película. Niños que no tienen problemas neurológicos central, niños lúcidos, inteligentes, sin problemas en el aprendizaje y en el proceso cognitivo, pero es motivo de marginación, de bullying muchas veces, debido a esta hipoplasia cigomático-malar. Puede tener compromiso del piso de la órbita, párpado inferior, puede haber compromisos muchas veces auditivos, oculares, del tercio medio de la cara, muchas veces también de la zona mandibular y puede estar asociado a microgenia. Cuando eso está muchas veces severo y en el momento del nacimiento, traqueostomía. Si no lo fuera, estos niños tienen que tener un manejo multidisciplinario cuando tenga una edad adecuada, alteraciones auditivas, hay muchas veces microtia o agenesias auriculares. El foniólogo, el otorrinopediatra tiene que poner implantes cocleares para evitar la hipoacusia severa de estos niños, el oftalmólogo, y cirugía plástica, prepararlo conjuntamente con odontopediatría y cirugía maxilofacial pediátrico para su cirugía, muchachos. Y con resultados bastante buenos. En nuestro país, estos niños muchas veces no tienen este manejo. El síndrome de Pior-Robin es exclusivamente, a diferencia de otras patologías, tiene microgenia severa. Prácticamente casi no hay mentón. Rezago de mentón. Y todos los músculos del piso de la boca y de la lengua se desplazan hacia la parte posterior, cabo faríngeo, y puede generar al momento del nacimiento una asfixia. Y requiere muchas veces una traqueostomía. Y si este niño nace
por ejemplo, en Atalaya, se muere en Perú. Nace nada más aquí en Canta, se muere. Porque no se hace una ecografía adecuada para un diagnóstico temprano a las 20 semanas y referirlo a un hospital donde estén preparados al momento de su nacimiento. Estos niños están siempre a veces asociados a fisura labiopalatina. Ojo, otras malformaciones congénitas. Se debe ya sospechar con una ecografía entre ya 13, 14 semanas y confirmarse a las 20 semanas. Ojo, ¿ya? Síndrome de Pierre-Robin. ¿Sí? Un problema para la devolución. ¿Ok? ¿Ve? Asociado a fisura palatina. Como esto. Este es un síndrome Pierre-Robin, leve a moderado, no tiene fisura, viene de una microgenia. ¿Ya? Entonces estos niños van a tener problemas, puede haber muerte súbita, ya que los músculos de la lengua y con la lengua no tienen una implantación anterior sino posterior, todo se va hacia el cabo faríngeo y producir asfixia en el sueño. Entonces, ¿qué se hace? Una distracción, crecimiento de los segmentos óseos remanentes del mentón mediante un distractor óseo durante más o menos un promedio de un año y le generamos crecimiento del mentón y corregimos esto. ¿Quién lo hace? Cirujanos maxilofaciales pediatras. Otras malformaciones como coloboma del iris, vean, ya hemos visto fisura labiopalatina, ya microftalmia, ¿ok? Podemos encontrar cuando evaluemos en un recién nacido. Después de la fisura labiopalatina, la malformación más frecuente, muchachos, es la microtia, que viene a ser un pequeño, escaso desarrollo de los pabellones auriculares. ¿Ok? Puede haber otras malformaciones auriculares como los apéndices preauriculares, las fístulas preauriculares o el poco desarrollo de la oreja, que es oreja constricta. Este es típico de una microtia, oreja escasa o pequeña, el signo del maní, microtia severa o ausencia total, anotia. Después de la fisura labiopalatina, esa es una de las malformaciones frecuentes. Recordar que la oreja se desarrolla entre la 5ª y 9ª semana. Su máximo desarrollo ocurre entre la 7ª y la 8ª semana. La oreja se desarrolla de los primeros 3 arcos branquiales, de los somitas de los tercer arco branquial. El primer arco branquial proporciona elementos para formar el trago, la raíz del hélix. Ojo, el segundo arco branquial va a proporcionar el hélix, ¿ok? Parte de la escafa. Tenemos el tercer arco branquial, va a proporcionar parte del lóbulo y el antitrago. Es muy importante eso. La oreja es una estructura muy compleja formada por cartílago elástico que genera muchas irregularidades. Miran acá la escafa, fosa navicular, esta es la fosa escafoidea, el hélix, el antihélice con su brazo superior e inferior, el antitrago, el trago, la escotadura antitragal y la concha y la raíz del hélix. Además, es una piel muy fina, muy delgada, con escaso tejido celular subcutáneo que se adhiere al cartílago. ¿Okay? Su reconstrucción es muy compleja. ¿Cómo se reconstruye la microtia? Este es el signo del maní, típico de una microtia. Se extrae los remanentes cartilaginosos que no han desarrollado, que no sirve. Se prepara un marco cartilaginoso nuevo de los cartílagos de la costilla. ¿Qué costilla? Usamos la 8ª, 9ª, generalmente a veces entre la 7ª, 8ª y 9ª. Se extrae los cartílagos que queremos, se prepara el marco cartilaginoso y luego se coloca dentro de ese bolsillo que se ha elaborado después de extraer todo este remanente cartilaginoso. En un segundo tiempo recreamos el surco retroauricular.
Otra malformación congénita es la fístula auricongénita, llamada como fístula preauricular. Vean, una fístula preauricular. El tratamiento es no tocar, enseñar a la mamá y al niño cuando tengan razón, no manipular. Esta fístula eliminan secreción sebácea, lo tienen de por vida sin manipular. Si en el momento que ustedes inician su manipulación va a provocar la irritación, la contaminación y la infección del orificio de salida, va a generar la obstrucción, la infección del conducto, de los sacos, un absceso, y muchas veces estas fístulas embrionarias se comunican con la arteria carótida, con el hueso maxilar, con el conducto auditivo externo, o múltiples comunicaciones con la articulación ATM, y su tratamiento es muy complicado y a veces deja secuela. Por eso el tratamiento es no manipular. Otra patología es los apéndices preauriculares que se pueden extraer a partir de los 6 meses en los niños. Miren un caso de microtia severa, el signo del maní, una reconstrucción con cartílago autólogo después de haber recreado su espacio retroauricular, con resultados bastante buenos, muchachos. En el Perú son pocos nomás los que hacen esta reconstrucción. Es muy complejo. Esta es una oreja contricta, también debe ser hecho por expertos cirujanos plásticos pediátricos. Yo no podría hacer eso, muchachos. Otras malformaciones congénitas de la cara, muy conocido el frenillo o anquiloglosia. El tratamiento es realizar un colgajo de mucosa en forma de seta para que no vuelva a residir. Macroglosia, muchas veces severa, se trata quirúrgicamente. Y dentro de las fisuras craneofaciales, son fisuras, ya sacando las fisuras labios palatinas que afectan la cara, el tercio medio de la cara, muchacho, y el cráneo, la frente, el componente craneal de la cara. Pueden ser fisuras que solamente afecten la cara o afecten la cara más el cráneo. Cuando afectan los dos, fisuras craneofaciales. Cuando afectan solo la cara, pueden ser fisuras faciales. ¿Ok? Pueden afectar los tejidos blandos, los tejidos óseos. Se clasifican mediante la clasificación de Terzier. Puede haber compromiso blando y óseo. ¿En qué consiste la clasificación de Terzier? Dividen la cara por una línea central que viene a ser el meridiano, divide la cara en dos mitades, en dos hemisferios, tanto derecho e izquierdo. El punto donde medio del arco de Cupido se denomina 0 y en la zona metópica 14. Y en el punto del mentón es el punto 30, cuando afecta una fisura en su totalidad la cara. Entonces, si es en el punto medio del arco de Cupido, es fisura 0. La fisura 0 pasa por la línea media hasta la nariz. Si no hay unión, fisura 0. Pero cuando se extiende hacia el cráneo, no se une esta zona, fisura 14. Y siguiendo la manecilla de reloj, sería 13, componente craneal, 1, componente facial. 12, craneal, y 3, facial. Y así, faciales hasta 8, y la fisura 7 hasta 0 son fisuras faciales puras. Vean esta fisura craneofacial con una microftalmia asociada. Es una fisura 3 y 4 que afecta también, que tiene un componente craneal. ¿Okay? Este es un coloboma extenso. Afecta la cavidad oral y la cavidad orbitaria. Tratamiento multidisciplinario con colgajos, con distracciones óseas, y la microgenia se coloca una prótesis ocular. De esa manera este niño se restablece su vida, se integra a la sociedad. En nuestro país, complicado, es muy difícil hacer esa reconstrucción porque necesitamos expertos en oculoplástica pediátrica, neurocirujanos, cirujanos maxilofacial, cirujanos plásticos, otorrinos, etc., que participan. No lo hay. Esta es una fisura 0,14. Vean ustedes, le toman una radiografía y acá hay una fisura, no se han unido los huesos y se extiende hacia la zona frontal. Entonces, fisura 14, está en la línea media, fisura 0.
Y ahora entramos a la craneosinostosis. Y el síndrome típico y representativo de la craneosinostosis es el síndrome de Crusoe. Esta craneosinostosis, síndrome Crusoe, ¿en qué consiste? Que después del nacimiento, al tercer cuarto mes, ¿qué pasa con la fisura bregmática o anterior? Se osifica. Pterigoidea anterior y posterior se osifica. La metópica se osifica. ¿Y qué pasa con los huesos de la cabeza? No crecen. Al no crecer, ¿qué pasa con la caja craneana? Se vuelve una caja estática. Y como el cerebro y el tronco encefálico sigue a crecer, ¿qué pasa? Empuja por crecimiento y por presión ¿hacia dónde? Hacia la cara. Porque los centros de crecimiento de la cara no se osifican, siguen creciendo, están blandos. ¿Y qué produce? Eftotalma, ensanchamiento de la frente, ensanchamiento de la cara. Todo el cráneo empieza, el cerebro y el tronco encefálico empieza a crecer, pero como no crece hacia arriba ni hacia los laterales, hacia la parte anterior. Si no se trata a estos niños, llega a un límite, el cerebro no crece, la presión se transmite al cerebro y daña la corteza cerebral. Daño irreversible, niños con deterioro cognitivo y mental, y lo perdimos en la sociedad. El tratamiento es mediante distractores óseos. Estos distractores que nos permiten el crecimiento por distracción de los huesos del cráneo para ampliar el espacio, el volumen de la caja craneana y el cerebro y el tronco encefálico se acomode adecuadamente y siga creciendo. ¿Okay? Cirugías que no se hacen aquí en el Perú porque no hay gente experta. Vea, esto es una fisura 7, porque hay macrostomía, llamado síndrome otomandibular, porque hay afección del pabellón auricular, ¿ve? Macrostomía, fisura 7, ¿ok? Vemos en la radiografía que hay compromiso óseo también, hay una fisura 4, y el tratamiento multidisciplinario, ¿ok? En otros lugares, en Brasil, en el Instituto de Malformaciones Craneofaciales, allá en Sao Paulo, hacen esta patología. Este es un síndrome otomandibular, ¿ok? Un paciente en nuestro hospital, ¿ve? Macrostomía y problema, ¿ok? Auriculares. Hay hipoplasia mandibular, una fisura que afecta también la rama ascendente del maxilar. Una macrostomía. El tratamiento es corregir esa macrostomía. Y debe haber un tratamiento multidisciplinario para tratar esa fisura. Una macrostomía, síndrome otomandibular, porque acá hay una malformación. Diferente al síndrome de Goldenhar, que hay hipoplasia severa mandibular y microgenia. Aquí no lo hay, acá no hay microgenia. Pregunta de examen. Y finalmente, debe haber un programa nacional. ¿Okay? Nosotros en el Perú tuvimos una de las primeras cirujanas plásticas pediátricas del Perú, formado afuera, que llegó hace 40 años, luchado 40 años, ya se ha retirado, para que exista un programa de fisura labio-palatina en el Perú. 40 años de sacrificio, no lo ha logrado, ojalá que exista, ojalá que algunos de ustedes puedan entrenarse en cirugía plástica pediátrica en el extranjero, vengan aquí y uno de sus compañeros sea ministro de salud, visionario, inteligente, que sepa los problemas de salud, que se preocupe por la salud pública, preparado, y un presidente también lúcido, inteligente, preocupándose, honesto, no corrupto, que se preocupe por destinar el presupuesto del país en solucionar los problemas de la salud pública y por ende niños sanos, jóvenes inteligentes, y darle una educación de calidad tanto pública y darle facilidades también a la educación privada, tengamos jóvenes que puedan revertir la situación de este país y seamos países encaminados por lo menos por la senda del desarrollo, muchachos. Cuando eso ocurra, esta doctora haya cumplido ya su sueño, probablemente no esté en este mundo, que tengamos estos niños bien cerebralmente, anímicamente y mentalmente felices y contentos, sin ningún estigma, y se desarrollen normal. En el Perú antiguo, los grandes moches,
nuestros hombres precolombinos, porque son precolombinos, después la cultura incaica, que tenemos una gran cultura que venció las dificultades del medio ambiente para hacerse culturas que desarrollaron arte, que desarrollaron ciencia, también desarrollaron medicina. Y desarrollaron tanto en el arte que en los huacos retratos ellos representaron nítidamente las malformaciones craneofaciales. Una persona adulta tenía una fisura craneofacial, ¿ok? Miren, fisura. Microoftalmia, perdón, acá microoftalmia. Además tenía malformaciones auriculares. Adulta, vivieron, ¿ok? Ellos nos dijeron que existían estas malformaciones, probablemente en menos prevalencia. Ahora en más prevalencia. En los tiempos debemos aspirar diagnósticos prenatales para que en un programa se trate adecuadamente hasta los 18 años estos niños y tengamos niños que tengan posibilidad de desarrollo. Para eso debemos tener recursos humanos altamente capacitados, multidisciplinarios, cirujanos plásticos, pediatras, tecnólogos, psicólogos, otorrinos, oftalmólogos, maxilofaciales, médicos nutricionistas, anestesiólogos, tecnólogos, pediatras, enfermeras, psicólogas, nutricionistas, asistentes y una infraestructura para brindar el tratamiento a estos niños desde que nacen hasta los 18 años. Ese es el sueño, ¿sí? Ojalá. Muchas gracias.